¿Qué tal, estudiantes? Bienvenidos a una nueva clase de física, esta vez continuando un poco con lo que es el tema de la electricidad. Vamos avanzando sobre la aplicación de la electricidad, esta vez un tema muy interesante que es sobre el magnetismo. Seguramente nosotros ya conocemos lo que es un imán, sabemos la aplicación de un imán, hemos visto imanes en algún momento. Sin embargo, ¿cómo es que estos metales, estos materiales llegan a ser magnéticos? ¿Cómo es que llegan a atraer a otros objetos? Eso es lo que vamos a ver hoy, un poco de lo que es el magnetismo, especialmente lo que es parte teórica. Tenemos que el magnetismo es el conjunto de fenómenos físicos mediados por campos magnéticos. Estos pueden ser generados por las corrientes eléctricas o por los momentos de las partículas constituyentes de algunos materiales. Es parte de un fenómeno más general, que es el electromagnetismo, también denominado la rama de la física que estudia dichos fenómenos. El magnetismo puede ser de forma natural como también producida mediante impulsos eléctricos, es decir, con la intervención de la electricidad. Sin embargo, el magnetismo en sí tiene que ver con la intervención de la electricidad. El níquel, hierro, cobalto y sus aleaciones se encuentran entre algunos de los materiales que presentan propiedades magnéticas que son fácilmente observables y comúnmente se llaman imanes. Estos materiales son ferromagnéticos e interactúan fuertemente con los campos magnéticos externos a la vez que generan un campo magnético propio. Es decir, estos materiales magnéticos crean su propio campo magnético, pero a la vez atraen a otro campo magnético de algún otro objeto. Aquí podemos observar cómo es que actúa un conjunto de imanes, los cuales siempre son atraídos por polos diferentes. Habíamos visto que en la electricidad, para generar la electricidad, habían positrones y neutrones. En cambio, en lo que es el magnetismo también existen los polos positivos y polos negativos, en lo que se clasifican como los polos magnéticos. Estos polos magnéticos se atraen. Seguramente en algún momento han utilizado magnetos o han observado imanes, los cuales al tratar de unir polos iguales, estos no se pueden unir, es decir, se repelen entre ellos, positivo y con positivo se repelen. Lo mismo pasa con los negativos, pero en cambio si unimos lados diferentes, es decir, positivo con negativo, negativo por positivo, estos se atraen. Entonces siempre los magnetos se atraen por sus lados opuestos diferentes, es decir, por sus polos opuestos. Podemos observar el uso de los magnetos en diferentes partes, en diferentes aparatos de nuestro diario vivir. Uno de estos aparatos puede ser, por ejemplo, las bombas de agua que tenemos en nuestra casa. Habíamos dicho en una clase anterior que los materiales conductores de electricidad son muchos, entre ellos los metales. Para el magnetismo también existen materiales que son específicamente magnéticos o también conocidos como ferromagnéticos. Son materiales que pueden conducir la electricidad magnética o el magnetismo o pueden contenerla entre ella. Entre los metales ferrosos son los metales en los cuales está presente el hierro. Son aquellos que contienen una parte elemental del hierro o también alguna pequeña porción, como es por ejemplo la magnetita, la hematites, la limotita o la cinerita. Son algunos tipos de metales los cuales pueden contener un campo magnético propio o también puede ser inducido a través de un campo eléctrico. Algo fácil de identificar si un metal puede producir un campo magnético es si es que este metal se oxida, es decir, si es que muestra óxido, ya que hay metales que no son muy sencillos de generar lo que es el campo magnético, como es por ejemplo el aluminio. Este tipo de metal es muy difícil de que genere algún tipo de campo magnético o que se pueda pegar un imán en su superficie. ¿Qué es la electricidad y el magnetismo? Aunque son iguales, tienen bastante relación entre ellos. Sin embargo, la electricidad esencialmente también forma parte del magnetismo. El magnetismo y la corriente eléctrica están estrechamente vinculadas y juntos componen el electromagnetismo, una de las fuerzas elementales del universo. La manipulación de los campos magnéticos, por ejemplo, a través de la aceleración de imanes, puede generar una corriente eléctrica aprovechable, como ocurre de hecho en algunos tipos de generadores. Hay generadores eléctricos los cuales se basan en la utilización de imanes para poder funcionar. Es decir, que es necesaria la intervención de los imanes para que estos aparatos puedan funcionar a través de una corriente eléctrica.
podemos aquí observar como una pila o una batería, la cual en su parte inferior tiene un imán, mientras que en su parte superior se coloca un pedazo de cobre, un alambre de cobre enroscado. Vemos como el alambre de cobre no está tocando al imán, no lo toca en sí. Sin embargo, el campo magnético que tiene el imán y además con la electricidad que circula a través del cobre, recordemos que el cobre es uno de los materiales conductores de electricidad más apreciados, podemos observar cómo es que este pedazo de cobre gira alrededor del magneto. Eso se debe a que se está aplicando electricidad y el magnetismo está circulando a través del cobre, al igual que la electricidad, y eso hace que el pequeño alambre de cobre se mueva. Esto se conoce como un motor eléctrico. Algunos elementos que tenemos en casa también poseen un magneto natural, es decir, poseen imanes para poder funcionar. Uno de esos son los parlantes. Seguramente en alguna ocasión han visto una bocina de un parlante en la parte de atrás. La parte posterior tiene un pedazo de metal, el cual al acercar cualquier otro tipo de metal, este se pega automáticamente debido a que tiene un imán. Para que pueda funcionar estos parlantes, es necesario que tenga un imán en su parte superior, ya que por medio de inducción eléctrica, por medio de electricidad, hace que una pequeña lámina de metal sea atraída o repelida hacia el imán y esto crea las vibraciones que produce el sonido. Al mismo tiempo, al hacer circular una corriente eléctrica por ciertos tipos de metales, se los puede convertir en electroimanes y hacer que atraigan a ciertos metales a materiales ferromagnéticos. Esto se conoce como electromagnetismo. Es decir, podemos aplicar ejemplos de motores eléctricos con propiamente la utilización de imanes, o podemos también utilizar cierto tipo de utensilios o de objetos que necesitan propiamente de un imán para poder funcionar, pero también podemos utilizar la electricidad para generar magnetismo. Un ejemplo de eso es si tomamos una batería cualquiera o un pedazo de pila y si la conectamos hacia un clavo cualquiera. Si tomamos un cable saliendo desde una batería, desde una pila, y lo enrollamos alrededor de un cable, de un clavo, este clavo, la electricidad que circula alrededor del cable producirá que el clavo sea magnético, es decir, que atraiga metales hacia él. Eso se conoce como electromagnetismo. Un ejemplo de esto es lo que tenemos en nuestra casa, como la bomba de agua o el generador eléctrico que se ve en algunos aparatos. Este aparato en sí, componentes magnéticos no posee. Sin embargo, al hacer correr una corriente eléctrica, circula por su interior, ya que este aparato en su interior tiene una bobina de cobre que está enrollada en su alrededor. Al circular la electricidad por esta bobina, hace que esta bobina gire, es decir, se vuelve magnética. Y al dejar de circular la electricidad, es decir, cuando se apaga el switch de la corriente, este aparato simplemente se apaga, ya que la electricidad deja de circular y por lo tanto deja de producir magnetismo. Entonces pueden haber dos tipos de magnetismo hasta ahora que hemos visto. El magnetismo no natural, es decir, el que necesita de un imán propiamente, de un objeto que está imantado, que mantiene su campo magnético, y también se puede producir un campo magnético a través de electricidad, y esto se conoce como electromagnetismo. ¿Qué son en sí los imanes? El imán es un cuerpo o dispositivo con un magnetismo significativo, de forma que atrae a otros imanes o metales ferromagnéticos, por ejemplo el hierro, el cobalto, el níquel y aleaciones de estos. Puede ser natural o también puede ser artificial, es decir, el imán puede ser un elemento natural o también puede ser creado artificialmente, como habíamos visto en el caso del electromagnetismo, con materiales que no son magnéticos, pero al circular una corriente eléctrica se convierten en magnéticos. Hay tres tipos principales de imanes. El primero es el imán natural. La magnetita es un potente imán natural. Tiene la propiedad de atraer todas las sustancias magnéticas. Su característica se atrae a otros trozos de hierro, es natural. Está compuesto por óxido de hierro. Las sustancias magnéticas son aquellas que son atraídas por la magnetita. Es decir, existe un material el cual propiamente es magnético, sin necesidad de aplicarle ningún tipo de electricidad. No necesariamente de este material se fabrican los imanes.
ya que se usan otros materiales adicionales. Podemos observar cómo este mineral atrae a unos clavos y a un clip, los cuales están compuestos por cierta cantidad de hierro. Otro tipo de imán, en cambio, es el imán artificiales permanentes. Son sustancias magnéticas que al frotarlas con la magnetita, es decir, al combinarlas con este mineral, se convierten en imanes y conservan durante mucho tiempo su propiedad de atracción, es decir, mantienen durante mucho tiempo esta capacidad de atracción magnética. Un ejemplo de eso son precisamente lo que decíamos hace rato, los parlantes, el imán que tiene el parlante. Tal vez en alguna ocasión han observado que el imán que tiene el parlante en su parte superior es muy frágil. Si lo dejan caer al piso, este se rompe. Eso es porque está hecho de un tipo de arcilla que está mezclado tanto con magnetita como también con óxido de hierro, es decir, con polvo de hierro. Con eso está hecho el imán de los parlantes. Por esa razón es que es muy frágil. Este imán en sí no es natural. Este imán está creado y mantiene su magnetismo debido a la combinación del imán de la magnetita. Y mantiene su magnetismo lógicamente por mucho tiempo, no pierde su campo magnético. Y por último tenemos imanes artificiales o temporales. Son aquellos que producen un campo magnético solo cuando circula por ellos una corriente eléctrica. Un ejemplo es el electroimán. Como habíamos observado en el ejemplo anterior, se puede fabricar un electroimán solamente con una batería, una pila, un pedazo de cobre y un clavo. Este clavo, al circular la electricidad a través del clavo, esa electricidad produce un magnetismo y hace que este clavo se convierta en magnético, es decir, que contenga propiedades magnéticas y atraiga a otros metales. Existe también algunos aparatos que funcionan con este principio, es decir, que en sí no son magnéticos, pero al momento de aplicarles electricidad, entonces se convierten en materiales magnéticos. Pero cuando deja de circular electricidad, entonces pierden su magnetismo. La aplicación del magnetismo. Vamos a ver unas cuantas aplicaciones de dónde podemos utilizar los imanes. El más conocido es una brújula. El magnetismo fue crucial para el desarrollo de la navegación. Uno de los primeros artefactos magnéticos inventados fue la brújula, una pequeña aguja plana magnética que siempre apunta al norte, atraído por el campo magnético de la Tierra. Entonces, una brújula básicamente es esta pequeña aguja, flecha metálica, la cual está imantada, es decir, esta pequeña flecha es un imán, la cual siempre estará atraído por su polo hacia el norte. Y con este pequeño artefacto es que se logró la navegación, tanto por tierra como también por mar. Es un utensilio muy sencillo, simplemente es una base de hierro, la cual contiene una aguja metálica imantada que siempre apuntará hacia el norte, al campo magnético de la Tierra. Otro ejemplo de aplicación de magnetismo en lo que es el campo de la salud son las imágenes por resonancia magnética. Esta aplicación médica del electromagnetismo ha sido un avance en materia de salud sin precedentes, ya que permite examinar de manera no invasiva el interior del cuerpo de los seres vivos a partir de la manipulación electromagnética de los átomos de hidrógeno contenidos en él. Es decir, seguramente en alguna ocasión han observado cómo es que se realizan este tipo de exámenes de resonancia magnética. Una persona ingresa a este aparato, el cual genera imágenes del interior de su cuerpo, sin necesidad de que a esta persona haya que operarla o algo por el estilo, o que se le inyecte algo adicional para poder ver qué tiene en el interior, ¿verdad? Eso se debe a que en nuestro cuerpo tenemos la presencia de átomos de hidrógeno, los cuales se mueven por todo nuestro cuerpo y eso son los que se reflejan a través de la imagen magnética. Por esa razón es que se muestra en colores blanco y negro, siendo lo blanco la alteración de los átomos de hidrógeno ante el campo magnético que genera el aparato de resonancia magnética. Y cuando esta se apaga, lógicamente, deja de generar el campo magnético y deja de proyectar la imagen de nuestro cuerpo. Y las partes que no contienen los átomos de hidrógeno, en cambio, no se pueden ver, se ve en negro. Seguramente han visto algún tipo de resonancia magnética o alguna lámina de resonancia magnética que se obtiene mediante este aparato. Y una última aplicación, aunque hay muchas aplicaciones, es en un transformador eléctrico. Los transformadores son esos aparatos cilíndricos
que en algunos países vemos en los postes o tendido eléctricos, especialmente aquí en Ecuador. Sirven para controlar o aumentar o disminuir el voltaje de una corriente alterna. Esto lo logra a través de bobinas dispuestas en torno a un núcleo de hierro, cuyo campo magnéticos permite modular la intensidad de la corriente eléctrica. Entonces, la corriente que llega a nuestras casas, antes de llegar con la intensidad de 110, que es la que utilizamos aquí, siempre llega a estos transformadores con una intensidad de electricidad más alta, 210 o superior. Entonces, al entrar a estos convertidores o transformadores, existe en su interior un núcleo de hierro, el cual, por medio del campo magnético, permite que esa electricidad sea controlada, puede aumentar o disminuir. En este caso, se la reduce para que pueda ser utilizada por los aparatos de nuestro hogar. Esto básicamente son algunas aplicaciones del magnetismo. Como ven, el magnetismo está presente básicamente en nuestra vida cotidiana, en varios aparatos, artefactos que podemos ver en nuestro alrededor.